El corazón humano anhela solidaridad en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser, en la suprema agonía de su alma. Vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de ellos, a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia. El que siempre había tenido palabras de consuelo para ellos, sufría ahora agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios, para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida, velad y orad. Al principio, los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado, al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Precisamente, antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: «Todos seréis escandalizados en mí esta noche». Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: «Aunque todos sean escandalizados, mas yo no». Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando más necesitaba el Salvador de su apoyo y oración, los halló durmiendo. Pedro mismo estaba durmiendo. Ciertamente, el amor de Juan por su maestro debiera haberle mantenido despierto. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no lo reconocían. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: «Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil». La debilidad de sus discípulos despertó la compasión de Jesús. Temió que no pudieran soportar la prueba que iba a sobrevenir en la hora de su entrega y su muerte. No los reprendió, sino dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Aún en su agonía, procuraba disculpar su debilidad. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y, tambaleándose, volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, mientras que Jesús luchaba a solas las potestades de las tinieblas. Se había acercado la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura. Pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de sufrimiento, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos.
Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.